Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Gremios del departamento del Meta piden declarar emergencia económica tras crisis vial en la región. Varios puentes del país están quebrados. Una nueva entidad para gestión de vías terciarias sería la solución. Fue aprobada la reducción del salario de los congresistas. A partir de 2026 recibirían 8 millones de pesos menos. Revisión del TLC con Estados Unidos genera polémica entre sectores económicos y políticos. Colombianos preocupados tras el anuncio de crisis financiera en 3 importantes EPS del país. Después de 28 años se actualiza la ley del deporte para apoyar la formación de deportistas de alto rendimiento. Servicio militar para personas transgénero sería voluntario. Prográmese con Sabor Barranquilla, la feria gastronómica que se vive este fin de semana en la capital del Atlántico. La situación económica del Meta está atravesando por un grave momento. Entre el 35 y 40% del Producto Interno Bruto de la región se está viendo afectado tras la crisis vial. La crisis vial que conecta al Meta con el centro del país ha ocasionado la afectación de varios sectores económicos, dejando grandes pérdidas en el turismo, la agricultura, el comercio y el día a día de sus habitantes. Toda la economía del Meta, más o menos diariamente se pierden 50.000 millones de pesos de todos los sectores. Esto representa más o menos un 40% del Producto Interno Bruto del departamento. Según el director de Fenalco Meta, el 25% del empleo en Villavicencio es generado gracias al comercio, otro de los sectores más golpeados. No hay turistas, entonces el fin de semana que es tan concurrido para el comercio, entonces no hay visita y pues obvio las ventas se bajan. En el Senado piden al gobierno nacional atender con urgencia esta situación vial y económica en el departamento. Los llaneros no pueden estar supeditados a unas malas vías para poder vender sus productos. 5 vías prácticamente y todas casi colapsadas, entonces yo creo que ya es hora de que el gobierno le ponga atención a esto. La preocupación de los llaneros aumenta diariamente y le piden al gobierno nacional con urgencia la declaratoria de emergencia en la región. Y precisamente un duro llamado de atención recibió el gobierno en un debate por el mal estado de la malla vial del país. Pidieron al INVÍAS ejecutar los recursos para mejorar las vías terciarias. El aislamiento del departamento del Meta por el derrumbe en la vía principal y la caída de sus puentes en la vía alterna dio inicio al debate por la crisis vial. Si no es una vía, es la otra. Y estamos nosotros muy preocupados por la situación que enfrenta hoy la mitad de Colombia. Departamentos como Guaviare, Casanare, Bichada. Las vías en Cundinamarca también fueron objeto de cuestionamiento. Es que llevar obras, llevar bienestar, es equidad, ¿sí? Es equidad para la gente. Porque esto no se puede concentrar solamente en algunos sectores. La directora del INVÍAS fue cuestionada por la baja inversión sobre las vías terciarias y la implementación del programa Caminos Comunitarios para la Paz, donde las juntas de acción comunal son las que ejecutan la construcción de estas vías y en algunos casos no cumplen con el cronograma. Lo primero que hacemos es garantizarle a ellos y garantizarnos a nosotros que las juntas de acción comunal efectivamente nos van a acompañar. Se calcula que en el país existen 140.000 kilómetros de vías terciarias y 33.000 de ellas serán intervenidas en los próximos días. Y para completar, la reciente caída del puente de los Grillos en la vía al Llano profundizó la crisis que viven diferentes regiones del país por las malas condiciones viales. En los últimos 9 años, 7 puentes se han ido al piso. Cerca del 40% de los puentes del país se encuentran en malas condiciones. Casos como el del puente de Chirajara en la vía al Llano, el puente La Vieja entre el Valle del Cauca y el Quindío, o el puente peatonal en la calle 103 de Bogotá, son tan solo muestra de la falta de seguimiento a la infraestructura vial del país. No solamente es construirla, seguir unas especificaciones, sino también hay algo muy importante. Una vez que ella se pone en servicio, hay necesidad de estar haciendo constantes mantenimientos y seguimientos. En menos de 10 años, 7 puentes se han desplomado. Sumado a esto, una difícil situación en las vías como las que se vive en el Llano, en donde la avalancha en Quetame arrasó parte de la vía, muestra lo que las regiones del país viven actualmente. Que realice las obras de mitigación de riesgo de los puntos críticos para que este tipo de situaciones no se sigan presentando. Crear una entidad distinta al INVÍAS que se dedique exclusivamente a la red terciaria,
lo que fue caminos vecinales hace muchos años. Corredores que tengan el menor impacto con las variables geológicas y obras que sean acordes al cambio climático serán las condiciones ideales para que Colombia cuente con vías y puentes adecuados para el desarrollo de la nación. Fue creada la Comisión Accidental de Política Antidrogas que deberá presentar medidas para que haya un verdadero cambio en la guerra contra el narcotráfico. Por años, la política para enfrentar el tráfico de drogas en Colombia ha estado enfocada sobre la misma línea y que para muchos no ha sido tan eficaz. Por esto, el Gobierno Nacional anunció un cambio de estrategia que, según expertos, deberá ser construida con impacto internacional. Pero no hemos sido igualmente rigurosos en plantear un diseño para evaluar la política de drogas y ir ajustando en el camino. La comisión creada en el Congreso deberá hacer aportes enfocados en salud pública, la reducción de daños y la legalización, aunque este último genera debate. La guerra contra las drogas no funcionó, hay que buscar otra estrategia que tiene que ver con la despenalización de la marihuana, tiene que ver con un tratamiento civilizado al consumidor. Una comisión antidrogas sí que la está necesitando el país, pero la óptica tiene que ser primero de prevención y no simplemente de ir a permitir lo que tanto daño le está haciendo al país en las instituciones, pero sobre todo en las personas. Esta comisión estará conformada por senadores, representantes a la Cámara y expertos. Esta semana se logró la aprobación de una iniciativa que reduciría el salario de los congresistas en 8 millones de pesos a partir de 2026. Actualmente los senadores perciben 43.418.537 pesos, distribuidos de la siguiente manera. Sueldo básico, 10.498.210 pesos. Prima especial de servicios, 14.256.837 pesos. Gastos de representación, 18.663.490 pesos. Por las deducciones de ley, el salario que reciben finalmente es de 27.359.454 pesos. Sin embargo, con el proyecto aprobado se reduciría este monto. Queda el salario que recibiría un congresista neto en 19 millones, un poquito más. La iniciativa empezaría a regir a partir del año 2026, situación que lamentan algunos congresistas que pedían fuera una reducción inmediata. Que el Congreso debió haberse dado la pela y haberle hecho ese aporte al país. Son cerca de 150.000 millones al año que hubiesen servido para otra serie de inversiones sociales. De acuerdo con el texto aprobado, los senadores podrán realizar otras actividades que les generen ingresos. Yo soy de la tesis que no nos paguen, repito, que sea ad honorem, pero que no nos limiten la exclusividad de trabajar solamente en el Congreso. El proyecto pasó a Cámara, donde le restan 2 debates para convertirse en ley de la República. El peaje de Turbaco en Bolívar se ha convertido en el eje de una disputa entre la población y autoridades. A pesar de las mesas de diálogo, aún no hay solución. El peaje de Turbaco se ha convertido en un dolor de cabeza para transportadores, comerciantes y pobladores, pues según ellos, más que beneficios para la región, su economía se está viendo perjudicada por la caseta. Está recibiendo el 75% de las obras, mientras que el 66% del recaudo lo está asumiendo Bolívar. Si yo me gano un mínimo, son 250 que quedan en el peaje que sirven para los gastos de la casa. El cumplimiento de lo pactado en las mesas de diálogo entre líderes transportadores, comunidad y autoridades es la solicitud principal de la población, pues como ellos afirman, el compromiso que se había adquirido no se está cumpliendo y los turbaqueros siguen siendo los más afectados. Habíamos quedado que este peaje iba a ser reubicado a otro sector donde no nos afectara acá. Estábamos en las mesas de trabajo, eso era lo acordado. Cuando vemos es que colocan otra vez la talanquera. Se nos ha visto las ventas afectadas, te puedo decir, entre un 70 y un 80%. Hemos nosotros buscado en el proyecto una distancia de 150 kilómetros lineales con el fin de quitar abusos como los que terminamos nosotros observando en todo el país. Actualmente solo se está cobrando la categoría 3 en adelante y la Agencia Nacional de Infraestructura asegura que el cobro del peaje es necesario, pues por medio de este se invertirá en mantenimiento del corredor y nuevas obras. Más educación y mayores recursos para enfrentar los desafíos que tiene el planeta frente al calentamiento global fueron las conclusiones de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. Durante esta cumbre, el presidente del Senado, Iván Name, aseguró que Colombia necesita fortalecer sus instituciones para trabajar en pro del medio ambiente. ¿Qué hay en el sector agrario colombiano hoy? Pobreza. No hay sostenibilidad
sin institucionalidad. Agregó que es necesario crear más entidades que fortalezcan la innovación. Las grandes revoluciones se hacen creando instituciones, no liquidándolas. Para los diferentes panelistas, la igualdad y la equidad son fundamentales para mejorar los efectos del cambio climático. Es que la sostenibilidad se predica de lo institucional y de lo democrático. Un equilibrio para que de la mano, por ejemplo, exista la minería, pero por supuesto respetando los recursos naturales. Expertos en el tema afirmaron que los países deben unirse e invertir en educación para trabajar por la sostenibilidad de los recursos naturales. Reconocer que estamos todos conectados y que las acciones de un país tienen impacto en los otros. Esta no es una lucha que ganan los gobiernos en solitario, tienen que aliarse con el sector privado y con la sociedad civil. Transición energética, industrial y agrícola y manejo de residuos sólidos son fundamentales para la sostenibilidad ambiental de Colombia y el mundo. Tras el anuncio de una crisis financiera de 3 importantes EPS del país, advierten de no tomarse las medidas pertinentes, se hará cada vez más difícil la prestación de los servicios. Ante la carta que enviaron estas 3 importantes EPS al ministro de Salud por una posible crisis financiera y en donde estas cubren alrededor de 13 millones de colombianos, sus usuarios manifestaron la preocupación de que esto los pueda afectar. Preocupante porque nosotros dependemos del sector de las EPS prácticamente. Ahora cierran esta y entonces ¿para dónde vamos a coger los que tenemos la EPS Sanitas? Es grave. Terrible. La crisis financiera por la que estas EPS hicieron un llamado de atención indica que los recursos asignados en el presupuesto general no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema de salud. Y está todo ligado a la UPC, a todas las deudas pendientes, pagos pendientes. Mediante una tabla se evidencia los valores de insuficiencia del UPC para el 2022 y 2023, que en el caso de Sura supera los 648.000 millones, Sanitas 794.000 millones y Compensar 759.000 millones. Y desde la oposición opinan que esta es una crisis generada por el mismo gobierno. Ellos querían promover una crisis provocada de la salud y es lo que estamos viendo ahora. El ministro de Salud ha dicho que no es correcto hablar de desfinanciación en el sistema de salud porque el gobierno nacional está cumpliendo anticipadamente con los pagos a estas EPS. Nadie puede decir que se le va a acabar la plata en septiembre, porque aquí están los recursos, se pagan por anticipado lo que le corresponde para que atienda a los colombianos. El ministro concluyó que están llegando a un acuerdo con estas EPS para revisar los pagos de UPC y si es posible un aumento de recursos en el 2024. Y esta es una buena noticia para los amantes de la actividad física. Se va a actualizar la ley del deporte que rige desde hace 28 años para crear nuevas oportunidades a los deportistas de alto rendimiento. La iniciativa busca fortalecer las instituciones deportivas, incentivar a niños y jóvenes a la actividad física y apoyar en su formación a quienes le apuestan al deporte de alto rendimiento. La ley del deporte es necesaria para toda la actividad física, desde la más informal de personas de cualquier edad hasta la profesional. Hay muchos eslabones. Los deportistas de alto rendimiento recibirían más apoyo técnico, pago de seguridad social e incentivos para formarse en educación superior. Es importante la investigación, la selección, la preparación, evaluar nuevas formas de entrenamiento, de competencia. El proyecto también contempla la equidad de género y todos los protocolos para la erradicación de la violencia. Cerca de 400 municipios del país recibirán más recursos a través de la modificación del impuesto predial que deben pagar las empresas de energía eléctrica en el país. Las empresas de energía deberán pagar una compensación mayor a municipios por el pago del impuesto predial, a fin de que haya más recursos para invertir en las regiones en educación, salud, deporte, recreación, cultura, turismo e infraestructura. Pues en Antioquia serían 56 municipios de los 125 y en Colombia más o menos estamos hablando de 400 municipios que le entregan recursos naturales a empresas que generan energía en el país. La nueva liquidación que plantea la iniciativa llevará a que estos municipios aumenten el pago por los beneficios recibidos. Se tendría que hacer por el valor promedio de la hectárea de suelo urbano. Para expertos, la propuesta podría afectar a los usuarios. Este impuesto, al ser un costo, inmediatamente va a trasladarse al usuario final y agregar entonces un sobrecosto en la tarifa que ya pagamos. La iniciativa también busca que se inviertan los recursos en temas ambientales y de saneamiento básico.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2024. El monto será de 502,6 billones de pesos para ser distribuidos en gastos de funcionamiento, pago de la deuda e inversión. El sector que más recibe plata en el proyecto de presupuesto es educación, 70 billones, es el presupuesto más alto de su historia. Le sigue salud, 57 billones, y en inversión el sector que más recibe recursos es transporte. La revisión del Tratado de Libre Comercio anunciada por el presidente Gustavo Petro sigue sumando voces a favor y en contra. Para algunos campesinos, esto es indispensable para lograr ser competitivos, mientras que para otros afectaría la exportación de sus productos. Por años, parte del sector campesino colombiano se ha quejado por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El TLC no es no para los ricos, para los grandes. No, eso no es para nosotros los pobres. El campesino colombiano no tiene la forma de competir con los americanos. ¿Por qué? Porque no tenemos ni la infraestructura. Claramente nuestros campesinos están en una competencia no uniforme con los productos que vienen del extranjero. Pero no todos piensan igual. Para algunos hay sectores que se han beneficiado o no creen conveniente hablar de una revisión o renegociación, por lo que piden cautela. Si queremos que se modifiquen las condiciones de algunos productos que están muy afectados, como los lácteos, ellos van a tratar de balancearse también cambiándole las condiciones a otros productos como pueden ser el café y las flores. Sobre todo nosotros los caficultores, teniendo un TLC de esa manera es muy conveniente. La opinión entre partidos políticos también está dividida. A mí me parece importante revisarlo lo del TLC porque iba en contravía de las autonomías y de muchas de las iniciativas que tienen los pueblos indígenas. Si son condiciones favorables para Colombia, si no altera lo que hasta hoy viene funcionando bien, bienvenido, de lo contrario no. Según la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, la revisión anunciada pretende generar un trato más justo y equitativo con el campesino colombiano. Hoy en las redes sociales los temas siguen siendo la reducción del salario a congresistas, el colapso vial en el departamento del Meta y la crisis financiera de las EPS. Claudia, buenas noches. Hola, políticamente en redes hoy está movido. Iniciamos con la reducción de salarios para los congresistas, pues el autor de este proyecto, el senador J.P. Hernández, rechazó la proposición para que ellos puedan tener otra actividad económica fuera del legislativo. Aquí inicia el rifirrafe porque en el trino de J.P. aparece María José Pizarro como una de las senadoras que votó a favor del artículo. A lo que Pizarro le pidió al senador aclarar la información, ya que la Secretaría le certifica su voto negativo al polémico artículo. Otro de los temas fue el colapso del puente Los Grillos que conecta a Boyacá con Casanare. El senador Alex Flores dijo que el puente fue construido por Conconcreto, la misma empresa que hizo parte del desastre de Hidroituango. La senadora Berenice Bedoya dijo que la caída de este puente muestra una cadena de errores en contratación que van desde pésimos estudios y una errónea ejecución en las obras. También se habló mucho sobre la crisis financiera que atraviesan las 3 EPS más importantes del país. El senador Jaime Durán se pregunta, ¿qué va a pasar con la atención de 13 millones de usuarios si no se soluciona esta situación? El tema no da espera. En cambio, el senador Julián Gallo dice que respaldar la reforma a la salud es vital para superar esta crisis. Y cerrando mi sección, llegó la cuarta oferta de formación presencial y a distancia que trae el SENA. Hay más de 87,000 cupos para técnicos en sistemas, enfermería y peluquería, entre otros. Más información en senasofiaplus.edu.co. Hasta aquí Políticamente en Redes. Nos vemos. Gracias, Claudia. Para llegar a la paz total, el país debe superar varios obstáculos, pero sobre todo, darle al proceso estabilidad jurídica para que a futuro sea sostenible en términos constitucionales. La Corte Constitucional fue el escenario donde se escuchó la viabilidad de la implementación de la paz total en el país. Allí, en una audiencia pública, altos funcionarios del gobierno, los órganos de control académicos y legisladores expresaron sus puntos de vista frente a esta política de paz del gobierno actual. Los instrumentos pacíficos se acomodan mejor
a la filosofía humanista que ha inspirado la Constitución y al amplio despliegue normativo que la misma desarrolla en torno a la paz. Otros puntos de vista se expresaron frente a este proceso. Y es el no aporte del Consejo de Política Criminal respecto al concepto técnico-científico al que están obligados todos los proyectos de ley de acto legislativo que tengan relación con la justicia penal. La imprecisión en la utilización de los términos y la indeterminación de ciertas normas muestran la falta de acompañamiento técnico que tuvo el Congreso de la República al expedir la normativa objeto de control. Frente a esta política de paz total, la oposición una vez más pidió, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que se declare inconstitucional. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas fue creada tras el acuerdo de paz y su trabajo ha permitido que a la fecha se hayan encontrado 16 personas vivas y se hayan recuperado 900 cuerpos. Sin embargo, a la entidad le falta presupuesto y personal capacitado. De acuerdo con cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, en el país hay 104.000 personas que desaparecieron en el marco del conflicto armado. Estamos muy orgullosos de haber encontrado ya 16 personas con vida en el marco de estas búsquedas, de haber recuperado ya más de 900 cuerpos. El reto que tiene la entidad es fortalecer el talento humano para que puedan adelantar las tareas requeridas. Por esto en el Senado buscan mejorar sus condiciones. Nos comprometimos en colaborar con la unidad de búsqueda, en mejorar sus condiciones para que pueda a nivel tecnológico avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas. El llamado también es para articular un trabajo transnacional, pues de acuerdo con los senadores, tan solo en el departamento de Arauca este año han desaparecido 55 personas. Te he pedido a la directora que hoy pues se tenga muy en cuenta especialmente las fronteras, porque es que las fronteras tienen un problema bien particular. Según los senadores, en el país diariamente desaparecen 4 niños, por lo que piden medidas para fortalecer también las alertas contra este delito. Para garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación de la población transgénero, se busca modificar la ley que establece las normas del servicio militar obligatorio, ya que allí no se especifica cómo logrará esta población la libreta militar. La ley hoy establece que el servicio militar es obligatorio para los hombres y voluntario para las mujeres, dejando por fuera a la población transgénero que a causa de esto se enfrenta a situaciones incómodas y a la violación de sus derechos. El tema es que hay un vacío jurídico y si llegamos a un distrito militar a pedir ser incorporados, nos dicen que no podemos prestar el servicio militar porque ellos no tienen cómo garantizar nuestra seguridad. Ese vacío jurídico nos tiene sin poder prestar el servicio, sin poder definir la situación militar. Al no poder expedir su libreta, no pueden acceder a un trabajo ni a estudiar una carrera, pues este documento es un requisito de admisión. Además de esto, genera otras situaciones en las que continuamente se violan sus derechos. Si vamos por la calle y nos paran para pedir la libreta militar, muchos de nosotros han sido trasladados a CAI, a distritos militares y demás, siendo víctimas de violencia física, sexual, verbal, pues que también nos pone en riesgo. Por esto se busca regular su situación militar para que queden exentas y al igual que las mujeres sea de forma voluntaria. Me parece importante que en el marco de la Constitución se establezca igualdad de derechos para todos, empezando por la diversidad sexual. Este proyecto aplicaría a las personas transgénero que realicen el trámite de corrección de sexo en el Registro Civil de Nacimiento ante la Registraduría Nacional. Este fin de semana se llevará a cabo Sabor Barranquilla, una feria gastronómica donde se podrá encontrar todo el sabor de la comida costeña. Más de 30 cocineras y chefs internacionales y nacionales harán parte de la muestra. El Caribe es sabor a alegría, arroz con coco, pescado, patacón, arepa de huevo y muchos platos más. La herencia del sabor será la protagonista de la feria. Allí participará Yomaira Herrera, una mujer que toda su vida ha preparado deliciosa comida caribeña y que en los fritos encontró una oportunidad para salir adelante y contribuir a la cultura de la región. En esta ocasión vamos a llevar la canoa del arroz, que es un arroz servido en un patacón, como un molde de canoa. Vamos a tener diferentes clases de frituras y vamos a tener variedad, o sea, cada día vamos a hacer uno diferente.
Yomaira aún vive en el popular barrio Abajo de Barranquilla. Allí, a punta de fritos, pasteles, dulces y sancochos, ha salido adelante junto a su hija. Además, es feliz compartiendo con sus comensales todos los secretos de la cocina costeña. Es una felicidad que una persona le diga a uno, rico, volveré, voy a traerte clientes, mira, ahorita viene mi familiar, lo voy a traer acá. Usted podrá disfrutar de los ricos platos de Yomaira y de otras 3 maestras de la cocina tradicional, además de chefs de diferentes regiones del país, desde hoy hasta el próximo domingo en el Centro de Eventos del Caribe, Puerta de Oro. Ajá, Barranquilla, Marcia, a comer bien. Se la boca, ¿cierto? Así Delicioso. es. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.